El 14 de agosto de 1831, un predicador en Nueva York marcaría fuertemente la vida de más de 100.000 personas en los Estados Unidos. William Miller, un agricultor y juez de paz, quien a través de un estudio sistemático de la Biblia llegó a la conclusión que Cristo vendría alrededor de 1843-1844. Miller nació el 13 de febrero de 1782. Murió en diciembre de 1849. Tenía una formación sólida, cristiana, religiosa. Se ató a la multitud equivocada, sus amigos eran deístas. Y esta gente puso de un lado la Biblia y tenía ideas vagas acerca de Dios y su personalidad. Pero un día Dios impresionó su corazón, tocó su vida. Miller, impresionado por el Espíritu Santo, volvió al estudio de la Biblia y allí encontró a Jesús como su Salvador. Encontró la respuesta a sus necesidades. Decidió estudiar entonces cuidadosamente la Biblia. El conflicto de los siglos señala que procurando dejar de un lado toda opinión preconcebida, entonces se dedicó al estudio de la Biblia comparando pasaje con pasaje, con la ayuda de referencias marginales y de alguna concordancia. Siguió su estudio desde el Génesis, leyendo texto por texto hasta el Apocalipsis. No seguía adelante si no lograba comprender a plenitud el texto. Eso lo llevó a estudiar los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Daniel 8:14 fue uno de los textos que marcó la vida de Miller. ¿Saben? Por más difícil que pareciera cada pasaje que Miller encontraba en la Biblia, la misma Biblia le iba dando respuestas. Miller ahora tenía un mensaje. Había encontrado en la Biblia, haciendo algunos cálculos, que Cristo vendría alrededor de 1843 y 1844, o 1844. Pero aunque tenía este mensaje en su corazón, no quiso enseñarlo, vaciló. Pero hasta el año 1831, antes de empezar a anunciar sus descubrimientos, sintió una fuerte impresión e hizo un compromiso con Dios, una promesa. La promesa consistió en que si Dios mismo le pedía que predicara, esto sería una señal de que él sería el instrumento para presentar el mensaje. Era un agricultor. No se sentía en la capacidad. Pero a la media hora de haber tomado esta decisión, recibió la invitación para hablar a un pueblo vecino. De allí en adelante, fue de pueblo en pueblo, predicando un mensaje de reavivamiento, pero su mensaje se centraba en que Cristo vendría a esta tierra prontamente. Este mensaje hizo eco en tantos corazones. Su mensaje se centró en que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Pero ¿sabes qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? Un día como hoy, 22 de octubre de 1844, sucedió lo que se conoce como el Gran Chasco. Muchos cristianos de esa época, episcopales, luteranos, metodistas, presbiterianos, bautistas, discípulos de Cristo, congresionalistas, todos estaban juntos esperando ese advenimiento. Los adventistas, claro. Hay que aclarar un punto. No son los adventistas del séptimo día como hoy conocemos, ya que nuestra iglesia se fundó a partir de 1863. Pero en 1844 todos estaban esperando el advenimiento de Jesús y no más de 100.000 personas esparcidas a lo largo de la sección noreste de Norteamérica se levantaron para saludar en esa mañana a Cristo Jesús. Para saludar en aquel día memorable, ese martes 22 de octubre de 1844. Las horas de la mañana pasaron lentamente. Luego llegó el mediodía. Vino la tarde. Finalmente las tinieblas vinieron. Y todos empezaron
a sentirse un poco preocupados. Pero todavía tenían esperanza, porque el 22 de octubre todavía no se había acabado, faltaba la medianoche. Finalmente, llegó la medianoche, llegó esa hora. ¿Y saben qué? Cristo, Cristo no llegó. Hay un hombre llamado Iran Edson, el cual nos comenta su experiencia y dice de la siguiente manera: hasta que el reloj tocó las 12 campanadas a medianoche, entonces nuestro chasco se convirtió en una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros un ansia de llorar como nunca había experimentado antes. Esto lo dice Edson. Además, parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podían compararse a ese dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Qué dramática experiencia, ¿no? ¿Se imaginan cómo se habrán sentido? ¿Cómo enfrentar la vida? ¿Cómo enfrentar a sus vecinos, amigos, familiares y críticos? Ellos que tanto estuvieron exhortando a los demás a creer y tomar una decisión por Cristo. Ahora se encuentran con las manos vacías y sin Cristo, aparentemente. Esto sucedió un día como hoy, pero no todo queda hasta allí. Vamos a seguir escuchando. Dios le bendiga. ¿Qué fue lo que llevó a Miller y a sus seguidores a la conclusión de que Jesús vendría alrededor de 1844? Vemos que uno de los pasajes que Miller estudió fue Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Vemos que por aquel entonces Miller aceptaba una creencia general de que durante la era cristiana la tierra era el santuario. Entonces Miller y los milleritas llegaron a la conclusión de que si la tierra era el santuario y que al final de las 2300 tardes y mañanas iba a ser purificada, pues ellos entendieron que la purificación pues era la segunda venida de Cristo y que la tierra sería purificada con fuego. Otro de los pasajes que también los ayudó a llegar a esta conclusión fue Daniel 7:13, donde allí aparece uno como hijo de hombre que viene hasta el anciano de días. Y ellos entendieron que esto era la segunda venida. Pero vemos que el pasaje de Daniel 7:13 dice que el Hijo del Hombre va es hasta el anciano de días. ¿Y dónde vive el anciano de días? El anciano de días vive en el cielo, ¿verdad? Miller llegó a la conclusión de que si él podía encontrar el punto de partida para las 2300 tardes y mañanas, entonces podría encontrar el tiempo del advenimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora, estudiando Daniel, el capítulo 8 de Daniel, no encontró el punto de partida. Por ende, fue al capítulo siguiente, que es el capítulo 9, y allí vemos que el ángel Gabriel regresó años después a explicarle a Daniel lo que había quedado pendiente. Y fue allí donde Miller encontró el punto de partida para las 2300 tardes y mañanas. Y vemos que allí se nos dice en Daniel 9:25 que desde el momento en que se diera la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese sería el punto de partida para las 70 semanas. Ahora, ¿cuándo comenzó o cuándo se dio tal decreto? En el capítulo 7 de Esdras nos dice que tal decreto se dio en el otoño del 7º año de Artajerjes. Ahora, ¿cuál es el 7º año de Artajerjes? La historia nos confirma de que el 7º año del rey Artajerjes fue el año 457 a.C. Así que ya tenemos el punto de partida de las 70 semanas, el año 457 a.C. Ahora, si las 70 semanas están descontadas de las 2300 tardes y mañanas, si nosotros tomamos 2300 y le descontamos los 490 años de las 70 semanas, nos quedamos con 1810 años. ¿Qué fue lo que hizo Miller? Tomó el año 34, que es el fin de las 70 semanas, y le sumó aquellos 1810 años que estaban pendientes. Y eso lo llevó, o eso nos lleva a 1844. Así que quedó fijado el año 1844 como el año en que nuestro Señor Jesús vendría por segunda vez. Yo diría que más que un chasco fue una prueba de fe. Así como los discípulos fueron probados, vemos que los milleritas también fueron probados. Ahora nos preguntamos, ¿terminó todo aquel 22 de octubre de 1844?
nosotros sabemos que no. Vemos que del movimiento millerita Dios levantó una iglesia mundial, un pueblo con una misión especial para estos días finales, de la cual hablaremos en un momento. Sí, mi querido amigo y amiga, un movimiento mundial, un movimiento que a través de eso surgió lo que hoy conocemos o lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una iglesia que cuenta con más de 20 millones de miembros. Una iglesia que se encuentra en más de 200 países a nivel mundial. Una iglesia que se predica en más de 1000 dialectos e idiomas. Una iglesia que cuenta con 61 editoriales e imprenta, en las cuales publicamos revistas y libros en más de 375 idiomas y dialectos. Una iglesia que tiene más de 790 hospitales, clínicas y orfanatos. Una iglesia que tiene más de 8.208 escuelas y universidades, en las cuales estudian más de 1.922.982 alumnos. Una iglesia que tiene 19 fábricas de alimentos a nivel mundial. Una iglesia que cuenta con la ayuda y el apoyo en más de 134 países de la Agencia de Recursos Asistenciales, que es mejor conocida como AGRA, que tiene más de 160 centros de producción y medios de comunicación, como es radio y televisión a nivel mundial. Una iglesia que en promedio cada año envía más de 600 personas como misioneros a diferentes partes del mundo a predicar el Evangelio, para que así se siga proclamando el mensaje y la misión especial que Dios dio a este movimiento, a esta iglesia. Así que te invito a que si no eres parte de ella te unas, y te invito a que seas miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a ese movimiento que Dios creó para llevar un mensaje especial. Tú y yo somos miembros y tú y yo podemos hacer parte para que esta iglesia crezca. Así que el Señor te bendiga grandemente y recuerda que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia que es una iglesia profética y que nació en el corazón de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente en este día.